Bueno, continuamos con la lectura y comentario del libro La invención de los sexos de Lu Cixia. Vamos a pasar al capítulo 2. Tras exponer en el capítulo 1 el tránsito del modelo unisex al modelo binario por el contexto económico y social que surge este capitalismo en las sociedades preindustriales y su posterior legitimación con la frenología y la embriología, pasaremos a analizar ahora otro de los conceptos clave en el discurso binario del sexo, el de las hormonas. Bien, el término hormona fue propuesto en 1905 por Ernest Starling para denominar a los mensajeros químicos que comunicaban a las células entre sí. Entonces, los mensajeros químicos que producen los órganos reproductores son llamados hormonas sexuales. Al principio se pensaba que cada sexo segregaba solamente las hormonas sexuales de su propio sexo, pero sabemos que no, que ambos segregan de las dos. Pero a pesar de ello es curioso que las sigamos llamando así, hormonas sexuales, cuando realmente no sirven de criterio para distinguir entre sexos. De hecho, los niveles los niveles de hormonas varían tanto dentro de los sexos como entre los propios sexos. Pero como decimos, se siguen llamando hormonas sexuales. De hecho, así lo expresa Paul Preciado en la obra Testo Yonki. Dice, cada cuerpo produce tanto testosterona como estrógenos, por lo que todos somos un poco hombres y un poco mujeres. Sobre todo si siguen llamándose a cada hormona masculina y femenina respectivamente. Es curioso que el discurso hegemónico y la opinión generalizada sea que lo que configura la determinación de la identidad sexual, esto es, ser hombre o mujer, es la cantidad de hormonas variable entre los sexos. Sin embargo, lo que ocurre es que esta cantidad de hormonas no es invariable ni unidireccional. Es decir, no nacemos con la misma cantidad de testosterona con la que morimos, sino que puede variar y además no es una causa de la hormona al comportamiento, sino que el comportamiento también puede afectar a la producción y a la variabilidad de las hormonas sexuales. Esto es, se puede variar el nivel de testosterona, por ejemplo, haciendo deporte. Así que si una mujer nace con más testosterona de la que establece el criterio médico como normal para una mujer y encima hace deporte, por tanto aumenta su nivel de testosterona, podría llegar a tener más o igual nivel de testosterona que un hombre. Entonces, ¿es un hombre o es una mujer? Bueno, pues según la creencia de que de que las hormonas crean la identidad sexual, tendría que ser un hombre, ¿verdad? Por sus hormonas. Pero entonces significa que toda mujer es potencialmente un hombre, ¿verdad? Según el comportamiento que tenga y según cómo haya nacido, y viceversa. Es decir, no habría, por lo tanto, según el propio discurso, ninguna identidad sustancial, inmutable, sino más bien una suerte como de espectro variable. Claro, vamos a ponernos a pensar que si las hormonas sí fueran un número determinado e invariable, pues bueno, que sí que podríamos creernos que generan algún tipo de influencia en la determinación de nuestra sexualidad. Pero es que no lo es. Es que las hormonas son variables, como hemos dicho, y además se pueden sintetizar y comercializar. Por tanto, ya no solamente es que la actividad física, por ejemplo, aumente la testosterona, no, sino que es que ahora mismo los fármacos, o sea, la testosterona se convierte en fármaco que puede tomarse. Por lo tanto, quedaría al margen de la inmutabilidad el tema de la identidad sexual. Y quedaría relacionado con la forma en la que nosotros, por ejemplo, tomamos una serie de pastillas u otras, ¿verdad? Recordemos que tanto la industria animal produce hormonas que además inoculan a los animales para controlar, por ejemplo, los ciclos de reproducción, como que la farmacología humana, a través de medicamentos como la píldora o correctores de, por ejemplo, vello en mujeres, pues se dedican a suministrar hormonas sexuales a los humanos. Aun con todo, el discurso binario defiende que lo que determina la identidad sexual es la secreción interna de hormonas sexuales. Así lo afirma Lu Cixia. Dice, la noción de hormona sexual fue y es clave para alimentar la interpretación dimórfica de los cuerpos y reforzar una lectura esencialista y biologicista de la conducta humana y los roles sociales. El discurso binario de la medicina
pasó de la explicación que daba la embriología, como dijimos en el primer capítulo, que colocaba la identidad sexual en órganos externos, como los genitales, el cerebro, el cráneo, a una explicación neuroendocrinológica, que es la que acabamos de decir, por la que se interioriza la identidad sexual. Es decir, la identidad sexual ya no está en un órgano externo, sino en el nivel interno de la secreción de hormonas, ¿verdad? Que va a ser la causante de la masculinización del cuerpo y por tanto del cerebro, que va a causar diferentes niveles o diferentes comportamientos. Bien, vamos a pasar a continuación a explicar la genealogía del concepto género, que es fundamental. Este término no nace en el discurso feminista, como se suele pensar, sino en un entorno clínico y médico, para luego, sí que es cierto, ser reapropiado por el feminismo radical en los años 70. De la mano del psicólogo John Money fue quien desarrolló en 1955 el concepto de género, en términos clínicos, como decimos. El trabajo de John Money se centró en el tratamiento de bebés intersexuales, homogeneizando la variabilidad corporal que presentaban estos bebés intersexuales mediante mutilaciones genitales y modificaciones hormonales. En esa misma época también había otros, como Harry Benjamin, que usaba hormonas para tratar a personas que mostraban disconformidad con su sexo biológico. Bien, la propuesta de Money invertía el orden del discurso científico dominante. En vez de que la biología determinara la conducta influida por la forma de crianza determinará la biología. Así, entre los primeros 18 meses y los 4 años, decía Money, se formaba lo que este mismo llamaba sexo psicológico o género. Esto es, la identidad psicológica que la persona construye sobre sí misma en relación al sexo, debido a los patrones de crianza que ha recibido. En definitiva, el sexo psicológico, el género, primaba sobre el sexo biológico, ¿verdad? Puesto que el sexo biológico podía adaptarse quirúrgica u hormonalmente a la identidad sexual, psicosexual, influida por los patrones de crianza. Bien, la razón de fondo de John Money era realmente mantener el binarismo, pero responsabilizar el binarismo en las formas de crianza y no tanto en la biología. Esto es, el objetivo era controlar las pautas de crianza de las familias, reforzando la idea de las familias tradicionales con mujeres a cargo de los niños que permitieran haciendo una crianza coherente heterosexual para que sus niños fueran hombres y las niñas fueran mujeres sin que hubiera ambigüedades. Es decir, si las hubiera, las ambigüedades se podrían corregir corrigiendo el sexo biológico, pero para que no hubiera ambigüedades y no hubiera que tocar el sexo de la niña o del niño, lo mejor que podíamos hacer era tener una crianza tradicional, ¿verdad? Esto además es curioso porque surge en un contexto histórico en el que las mujeres empiezan a entrar al trabajo, al mundo laboral, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como si Money estuviera diciendo, si no quieres que tu hijo sea gay o sea transexual, que la madre se quede en casa cuidando de ella, dando ejemplo de lo que es una mujer a su hija, ¿verdad? No dejes jugar con muñecas en los primeros 5 años de vida a tu hijo, corrige bien sus conductas, refuerza su hombría, que vea que su padre, que es el que trabaja y trae dinero a casa, sirva como modelo, porque ahí, en ese momento, se establecerá su identidad sexual de una vez y para siempre. En el fondo, Money, como decimos, está manteniendo la visión binaria del sexo, basada en la lógica, como ya sabemos, reproductivista, ¿verdad? Money justificó este sexo psicológico, este género, a través del concepto imprinting. Es decir, el imprinting es el aprendizaje que ocurre en un periodo crítico del desarrollo de una persona y queda fijado para toda la vida. Porque se imprime según el modelo de crianza que ha recibido un bebé o un niño
se imprime en sí mismo, en su mente, ese patrón de crianza construyendo la identidad sexual que será invariable. Según Moni, a los 5 años un niño ya tendría establecida la identidad psicosexual o el género, que es fija e irreversible, basada en, decimos, la percepción de sus genitales, de su propio cuerpo y de los patrones de crianza que ha recibido. Entonces, Moni conceptualizó la transexualidad y la homosexualidad bajo la idea de, y esto es fundamental, mentes en cuerpos equivocados. Es decir, son unas condiciones que desde su perspectiva clínica debían ser corregidas, porque no habría una coherencia entre la identidad psicosexual y el sexo biológico. Entonces, las dismorfias o las homosexualidades siempre pueden ser tratadas por una industria farmacéutica vista como correctiva. Bien, si atendemos a la argumentación de Moni, vemos que realmente va en contra de los argumentos de la embriología y del determinismo genital-cerebro. Es decir, esta dirección de el genital causa el cerebro, que se había construido en el siglo XIX y XX. Que entendía que la identidad sexual estaba en los genitales causando un tipo de comportamiento concreto. ¿Está diciendo Moni que no hay cerebros de hombres o de mujeres porque ser mujer u hombre depende de la crianza? ¿No existiría el instinto maternal, ¿verdad? O el instinto masculino determinado por esa evolución heredada biológicamente? Lo que haría Moni de alguna manera es entender que los roles sociales no son un destino biológico, sino el resultado de una crianza. En definitiva, nuestra mente podía hacerse de cualquiera de los dos sexos. Todo dependía de la forma de crianza. Importante, no estamos diciendo que la teoría de Moni fuera buena, para nada. ¿Por qué? Porque legitimaba la estructura binaria. Es exactamente lo mismo. Pero al menos es cierto que superaba cierto determinismo biologicista que quizá en ese momento podría haber sido resignificado por el feminismo, reconduciendo esa teoría de Moni para reapropiarse y, digamos, construir la emancipación desde ahí. A la par que la teoría esta de Moni que acabamos de explicar, aparece la neuroendocrinología como el discurso que viene a reactivar el esencialismo biologicista propio del siglo XIX. Es decir, una teoría contraria a la John Money que va a contestar y va a proponer una vuelta al esencialismo biologicista. La neuroendocrinología crea la teoría OA, bajo la cual se construye el denominado dogma clásico de la sexualidad. ¿En qué consiste este dogma clásico de la sexualidad? Es decir, esta es la explicación canónica que continúa a día de hoy de cómo se determina la identidad sexual. Atención. La activación de un gen, el SRY, en el cromosoma Y, por probabilidad genética, modificará los genitales primitivos que tiene todo cuerpo humano para formar testículos, los cuales secretan, más que los ovarios, testosterona. Es decir, los testículos segregan testosterona a través de las células de Leydig. Y además de testosterona también segregan AMH a través de las células de Sertoli. Esta testosterona es súper importante, dice esta teoría OA, estimulará la formación de los conductos de Wolff, que son los conductos eyaculadores y seminales. Y el MH inhibirá la formación de los conductos de Müller, que formarán el útero, las trompas de falopio y la vagina. En definitiva, por concretar, la activación del gen SRY en el cromosoma Y dará lugar a la formación de los testículos que proporcionan unas sustancias que terminarán por masculinizar todo el cuerpo. También el cerebro. Por eso es neuroendocrinología, porque es cómo las hormonas sexuales producen la identidad sexual y la identidad cerebral también. De esta lectura, la masculinización, es decir, el hecho de tener un gen activo, se entiende como un proceso activo de diferenciación. Es decir, ser hombre es ser biológicamente más desarrollado, tener ese gen activo, ¿verdad? Tener un gen que segrega una sustancia que permite sacar
el pene, tener un cerebro propio, mientras que de alguna forma parece que el sexo femenino es incompleto al no tener ese gen y no poder sacar el pene, ¿verdad? La activación del gen SRY, que causa la producción de testículos, organiza de forma sexualmente dimórfica los tejidos, como decimos, neuronales. Entonces, las hormonas organizan de alguna forma nuestras neuronas. Esta teoría se comprendió como la sintetización definitiva de todas las explicaciones dimórficas desde la modernidad y continúa hasta el día de hoy. En definitiva, se consiguió con la teoría OA, con este dogma clásico de la sexualidad, trazar un puente empírico entre genitalidad y cerebro. Se consiguió determinar biología con conducta. Así lo dice el autor en la página 99. Desde entonces el discurso científico argumenta que existe un dimorfismo sexual cerebral y que este es, a su vez, la causa de las diferentes conductas entre machos y hembras, nuestra especie incluida. Las hormonas, dirá otro científico, William Young, no solo marcan la conducta sexual, esto es, el papel reproductivo, sino otras conductas no relacionadas con los procesos de reproducción, puesto que al influir en el cerebro va a conformar nuestros comportamientos, nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros afectos, ¿verdad? Esta idea es claramente heredera del discurso binario del siglo XIX. Por tanto, la elección de trabajos y la disposición en el mercado laboral, mercado de renta y las consecuentes desigualdades económicas y sociales que ocurren entre hombres y mujeres no es más que el esquema social lógico que se deduce de la formación hormonal de los cuerpos. Bien. Bueno, en los años 60 ocurre esta disputa entre la teoría de John Money y la teoría OA, que como vemos son contrarias, planteando la siguiente duda. ¿Mi comportamiento se explica por el género? Es decir, este término de John Money, el imprinting hasta los 5 años. ¿O por el sexo? El determinismo producido por la testosterona prenatal. Bueno, Lucy Chia nos dirá que realmente cualquiera de las dos opciones, es decir, que en este debate no se está saliendo del binarismo, esencialismo o biologicismo, sino que se está de alguna forma reproduciendo solo que de otras maneras, ¿no? Es curioso que en los años 70 John Money da cierto crédito a la teoría OA, afirmando que es posible que la testosterona prenatal sí que influyera algo en la conducta de género. De hecho, aceptó que las niñas con más testosterona de lo considerado normal, llamado este hecho, hiperplasia antrenal congénita, pues elegían juguetes y juegos de varones en lugar de jugar con muñecas. Además, también estas niñas deseaban menos ser madres y eran más inteligentes, porque de alguna forma parecía ser que estaban más masculinizadas, ¿verdad? Al tener más testosterona. Estas niñas fueron llamadas por John Money marimachos, es decir, no fueron tratadas de alguna manera con un adjetivo con cierto respeto, al parecer. Sin embargo, a pesar de que la testosterona podía influir ciertos comportamientos como la agresividad, la conducta de juego, los intereses asociados con la maternidad, etc., Money dijo que en los años 70 Money dijo que todavía la testosterona no determinaba por completo la identidad de género, aceptando que, pues bueno, la diferenciación de la identidad de género, es decir, la diferenciación del sexo psicológico, es incompleta al momento de nacer. Se tiene que configurar en el movimiento del crecimiento. Es decir, confirmaba su teoría todavía, John Money, pues permitía una reasignación hormonal y quirúrgica exitosa si a una persona genéticamente masculina se le criaba como niña. Esto es muy interesante, cómo esta situación le lleva a Paul Preciado a analizar que las identidades de género aparecen dependientes de la producción tecnológica, farmacéutica y biomédica. Es decir, la idea de que la identidad se pueda corregir es porque la identidad es voluble y existen herramientas quirúrgicas y hormonales que pueden cambiarla. Lo interesante era que aquí es afirmar, y esto lo va a decir Paul Preciado, es muy interesante, es afirmar que no solo las identidades incoherentes son aquellas que están corregidas, es decir, son aquellas que son influidas por las tecnologías farmacéuticas, estéticas o quirúrgicas, sino que también las identidades cis, es decir, las identidades coherentes entre sexo y género,
también lo están. Pues todos, trans o cis, modificamos y adaptamos nuestro cuerpo en base a la identidad de género que hemos construido. La sociedad farmacopornográfica, es el término que utiliza Apreciado, es lo que transforma respecto de la disciplinaria, ¿verdad?, de Foucault, las tecnologías de producción de subjetividad e identidad sexual, lo que dice Preciado es que se interiorizan y microdosifican en el cuerpo mismo. Entonces, todos pasamos a ser comprendidos en términos tecnológicos y farmacéuticos. Bien, continuamos un poco con la postura de John Money. En los años 80, John Money cada vez se ve más influido por el peso de la teoría neuroendocrinológica de la testosterona prenatal. Y de hecho, llegó a asumir en los años 80 por completo la teoría OA. Así dice la autora. Money sostendrá que parte de la génesis de la homosexualidad y la heterosexualidad se explicaba por la programación hormonal prenatal del cerebro sexuado. De esta manera, Money explicará las supuestas incongruencias de por qué un niño educado rectamente en una heterosexualidad masculina pues puede terminar por ser homosexual o trans. ¿Por qué? Porque la influencia de la testosterona prenatal, dice Money, es decir, compra, como vemos, el discurso OA, se queda latente en el niño o la niña hasta la pubertad, que desata la verdadera identidad que siempre ya estuvo en el cerebro antes de nacer. Por tanto, el imprinting, la identidad de género sentida realmente no es más que el despertar, el activar, el desvelar la identidad de género que ya se produjo por la producción hormonal. Por tanto, John Money está cayendo en la teoría OA. Cayendo, me refiero, está contradiciendo su propia teoría. Bien, en el contexto de este debate entre John Money y la teoría OA, surge primero el feminismo de Simone de Beauvoir en los años 40, quien asumirá la primera teoría de Money, la idea del imprinting, pero de forma no esencialista, sino existencialista. Esta idea de Beauvoir de que no se nace mujer, sino que llega a serlo. Más adelante, de Simone de Beauvoir, en los años 70, el feminismo radical de segunda ola se reapropiará del concepto de género que dibujó Money y Beauvoir en un sentido existencialista. Se reapropia el feminismo radical. Lo que ocurre con las feministas radicales, como por ejemplo Kate Millett, es que por un lado exponen que los roles, estatus e identidad no parecen originarse en la naturaleza, esto es, que al final, diría Millett, ni la endocrinología ni la genética ofrecen evidencias definitivas para formar lo que socialmente se considera una mujer, sino que lo que es una mujer estaría causado por las formas de crianza, es decir, estaría comprando el concepto de género John Money. Las formas de crianza están, diría Millett, organizadas bajo un sistema social androcéntrico que produce a los hombres y a las mujeres, que los enseña productos de crianzas, los enseña a ser de una manera que siempre acabará la mujer oprimida. Es decir, el género, diría Millett, serían las formas de crianza y de organización social que terminan por definir lo que es un hombre y una mujer, y que por su estructura androcéntrica, como decimos, son jerárquicas y opresivas hacia las mujeres. Sin embargo, y esto es lo curioso, al mismo tiempo, Millett, que defiende esta idea de género como algo social, también defiende la teoría OA, al contrario que John Money, en los años 70. Entonces, afirma que hay una influencia prenatal de la testosterona, dirá Millett, por la activación, como decimos, del dogma clásico del gen SRY en el cromosoma Y, que termina por masculinizar el cuerpo. Luego, dirá Millett, sí que es natural ser hembra, pero no mujer. Con esto se establece la famosa e importante distinción sexo-género. El sexo es lo natural y el género es lo social. Es decir, es erróneo concebir la identidad mujer únicamente como algo genético y no sujeto a la experiencia social. Pero sí que está bien dicho decir que ser hembra es algo natural. Aquí queda muy claro cómo lo expresa Lucy Chia en la página 109. Dice, nacer hembra remitía al sexo, mientras que ser mujer era una cuestión de género y no estaba determinada por la biología. Lucy Chia critica el hecho de dejar intacto al ser hembra. Dice, no lo critica ni lo cuestiona. O sea, ser hembra o ser macho, al parecer para Millett era una cuestión
natural, una cuestión neutral, biológica. Este ser hembra, por defecto, parece ser algo pues, que no encierra ningún tipo de discriminación. Sin embargo, ya lo sabemos, por lo que nos han contado Lucicia, no es más que un ocultamiento de esta lectura androcéntrica reproductivista que quiere organizar a las sociedades en torno al capitalismo y a dejar a las mujeres en un plano reproductivo únicamente. Al comprar la idea de un sexo natural, de ser hembras o machos de forma neutral, las radicales de los años 70 estaban comprando el dogma clásico. Y por tanto están comprando el discurso decimonónico de la jerarquía sexual. Esto es, el dogma clásico, esto, repito, la activación del gen SRY en el cromosoma Y y la posterior masculinización del cuerpo y del cerebro, el dogma clásico es una reinvención de la embriología que esconde la jerarquía sexual que incluso buscaban justificar la frenología y al final también incluso el propio Galeno, ¿vale? Es decir, lo que aquí se pregunta Lucicia dice, ¿asumir la naturalización del sexo no supone asumir todos los sesgos históricos a partir de los cuales se legitima una interpretación dimórfica, jerárquica, y que además justifica el capitalismo, el imperialismo y el racismo? O sea, no nos damos cuenta de que no es neutral asumir la categoría de sexo. El sexo nunca fue neutral. Las categorías macho y hembra nunca han referido solamente a descripciones biológicas neutrales, como, no, mira, este es un macho, su papel en la reproducción es tener espermatozoides y ya está. Esta es una hembra. Realmente no. O sea, los machos y las hembras están cargadas de muchos más valores. Por tanto, no es solamente cuál es su papel en la reproducción sexual y ya está. Debemos destacar algo en relación al feminismo en el contexto que sigue. Cuando Moni cambia de opinión y abraza la teoría neuroendocrinológica OA de los años 80, el feminismo también reafirma la naturalidad del sexo, que ya afirmó realmente Millet, pero lo consolida. Solo que de alguna manera exigen más derechos a ese género femenino que ha sido como desconsiderado. Realmente no será hasta los años 90 cuando se comprenda el género de otra manera y se llegue a cuestionar la naturalidad del sexo, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Vamos a profundizar un poco en esta idea de cómo el feminismo radical se transforma en otro tipo de feminismo que termina por legitimar y reproducir el esencialismo biologicista jerárquico. Hacia el año 1975 se fractura el feminismo radical por la aparición de dos corrientes de feminismo que terminarán por naturalizar el dogma clásico y la teoría OA de la neuroendocrinología. Solo que naturalizan este dogma clásico, pero buscan la integración de las mujeres naturales en el sistema androcéntrico sin criticarlo. Con el surgimiento del capitalismo en su fase neoliberal en los años 80, surge esta transformación de los intereses feministas, de lo que Nancy Fraser llama de la redistribución a la representación. Esto es, ya no buscan, como quizá buscaban las radicales en los 70, destruir y superar la estructura androcéntrica, sino integrar a las mujeres en ella. Es decir, el neoliberalismo, a diferencia del capitalismo preindustrial e industrial, ya no mide su éxito por la cantidad de población o de fuerza de trabajo únicamente, sino, y esto es muy importante, el neoliberalismo mide su éxito, además de por el trabajo, por la cantidad de información que disponga de los sujetos para producir sus identidades en un mercado donde se venden tanto objetos como esas mismas identidades. Por tanto, el feminismo que acaba por defender la representación de las mujeres en el sistema androcéntrico sin criticarlo, habrían caído de alguna manera en la trampa neoliberal, donde cuanta más representación tengan las mujeres, más integradas en el mercado estarán. Entonces está reproduciendo por un lado el sexismo jerárquico y el capitalismo alienante por otro. Bien, estas dos corrientes del feminismo hegemónico que expone Lucicia en los años 80 son el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Vamos a explicar rápidamente con esto y terminamos.
El feminismo de la igualdad es heredero del feminismo liberal de Betty Friedan. Y vamos a intentar resumirlo en esta frase. El feminismo de la igualdad cuestiona la dicotomía, pero no la jerarquía. O sea, desnaturaliza el hecho de que sea de hombres ser líder, creativo, emprendedor, y dicen que las mujeres también pueden serlo. Las mujeres son igualmente capaces de trabajar, de tener propiedades privadas a su nombre y de razonar. Es decir, propone una integración en un sistema que no cuestiona. No niega que la razón sea superior a los sentimientos, es decir, no critica la jerarquía entre ser líder y no serlo, entre ser propietario y no ser propietario. Esa jerarquía la deja, la asume. Sino que lo que dice es que las mujeres también pueden ser como, de alguna manera, pueden ser como hombres, ¿no? Pueden tener las actitudes de los hombres. Dicho en una línea muy sencilla, no cuestiona la jerarquía del sistema de valores, sino que pone énfasis en describir la igualdad en aquellos aspectos de la cognición asociada con lo masculino. Entonces no se cuestiona para nada el binarismo sexual, puesto que no encuentran en el dimorfismo ningún sesgo androcéntrico, sino que, bueno, mira, la razón es mejor que la sensibilidad. O sea, sí, por tanto, no solamente los hombres que son racionales y las mujeres sensibles, las mujeres también pueden ser racionales. Un referente del feminismo de la igualdad sería Helen Longino, nos dice la autora. La segunda de estas corrientes del feminismo hegemónico de los años 80 es el feminismo de la diferencia, que en una frase sería un poco lo opuesto al feminismo de la igualdad. Este cuestiona la jerarquía, pero no la dicotomía. Es decir, el feminismo de la diferencia remarcó la diferencia natural entre hombres y mujeres, cada uno con sus comportamientos propios, con sus comportamientos de hombres y de mujeres, pero cuestionó que uno fuera superior al otro. Así, se encargaban de promocionar lo femenino, la emoción, la sensibilidad, la empatía, la maternidad. Lo promocionaban y decían que estaba al mismo nivel que lo masculino. Asume el dimorfismo sexual y la existencia de cerebros complementarios, diferentes por este nivel de testosterona prenatal. Dicho sencillamente, el feminismo de la diferencia asume la existencia del sexo biológico femenino que denuncia los sesgos que la invisibilizan y la ubican en una posición de subordinación. El feminismo de la diferencia surge principalmente en Francia de la mano de autoras como Sisou, Irigaray o Kristeva. Bien, nuestra autora nos va a decir que ambos dos feminismos hegemónicos de los años 80 son biologicistas y esencialistas. Así lo dice la autora en la página 111. Asumieron la noción de sexo como una categoría natural y no cuestionaron el orden temporal entre sexo y género. Además, interpretaron la categoría mujer como un universal. Estas constituyen el feminismo hegemónico a partir de los años 80 y es el feminismo que termina por ser secuestrado por el capitalismo neoliberal, como hemos dicho, hasta que surjan los feminismos críticos o la teoría queer que veremos en el siguiente capítulo.